La última cena, uno de los momentos más icónicos del Nuevo Testamento, frecuentemente evocado en representaciones culturales y religiosas, se desarrolló en un ambiente de profunda resonancia histórica y cultural. Para entender completamente este evento, necesitamos situarnos en la práctica de la Pascua judía que remonta a los tiempos del Éxodo. Esta festividad marcaba la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, un evento crucial en la historia judía. Jesús y los discípulos estaban reunidos para celebrar exactamente esta liberación, un acto cargado de significados que iba mucho más allá de una simple comida. En este escenario, Jesús introduce un nuevo simbolismo en la ruptura del pan y en el beber del vino, como se describe en detalle en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Es en esta asombrosa simplicidad que la cena se convierte en un punto de inflexión, un enlace entre el pasado judío y una promesa cristiana emergente. La Jerusalén del principio del primer siglo era un caldero bullicioso de culturas y poder bajo dominio romano, donde la presencia de diferentes corrientes religiosas judías se sentía a cada instante. Los fariseos, saduceos y esenios representaban corrientes que tenían sus propias visiones sobre la ley y la vida religiosa. En ese ambiente, Jesús y sus enseñanzas causaban incomodidad y atraían multitudes, generando curiosidad y controversia. La presión y tensión política también eran palpables, con líderes religiosos y romanos vigilantes ante cualquier indicio de insurrección. La elección de Jesús de realizar la cena en un espacio reservado, con un grupo tan selecto e íntimo, refleja no solo una búsqueda de tranquilidad en un tiempo turbulento, sino también el deseo de una conexión más profunda con sus discípulos en aquel momento crucial. Otro aspecto fascinante de la última cena era el significado de los ritos y sus símbolos. Los judíos valoraban el acto de compartir la mesa como un ícono de hospitalidad y vínculo comunitario. En este contexto, la ruptura del pan y el vino tenían una connotación de unión en un mismo propósito y esperanza. Jesús dio a estos elementos un nuevo horizonte de significado. El pan, su cuerpo, partido por cada uno de ellos, el vino, su sangre, sellando una nueva alianza. Era una invitación a un nuevo entendimiento sobre sacrificio y amor, un mensaje incrustado en las tradiciones y narrativas ya familiares entre ellos, pero ahora hecho vivo y personal por el Mesías, que se preparaba para su sacrificio supremo. Al transponer la escena a los ojos de los discípulos, podemos imaginar las múltiples capas de comprensión y emoción en ese momento. Para ellos, la noche estaba envuelta en misterio y expectativa, con Jesús haciendo alusiones a eventos futuros que aún no podían comprender completamente. La presencia de Judas, que más tarde se convertiría en el traidor, añade un elemento de tensión subyacente, reflejando las dinámicas complejas de las interacciones humanas y la dolorosa premonición de lo que estaba por venir. Los discípulos, cada uno con sus dudas y certezas, estaban a punto de ser testigos del desenlace de un viaje que jamás podrían imaginar, sintiendo el peso y la promesa de aquel instante singular. Mientras la cena avanzaba bajo aquel techo de esperanzas y tensiones, la narrativa nos lleva a reflexionar sobre la intersección entre lo temporal y lo eterno, aquello que es antiguo y lo que es eternamente nuevo. La cena no era solo una reunión de viejos amigos, sino un momento cargado de un significado que trascendía lo visible. Así, la última cena permanece como un divisor de eras, una historia que resuena no solo por la fe, sino también por los valores universales de fraternidad, sacrificio y amor, que continúan inspirando a la humanidad. La elección del lugar para la última cena está repleta de simbolismo profundo y significado.
En el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 7 en adelante, se nos informa que Jesús instruyó a Pedro y Juan a ir a la ciudad y seguir a un hombre que llevaba un cántaro de agua, quien los guiaría hasta la casa donde la cena debía ser preparada. Esta descripción no fue meramente logística, era una orquestación divina. En la cultura de aquella época, llevar agua era una tarea generalmente realizada por mujeres, haciendo que un hombre haciendo esto fuera un signo inconfundible. Esta elección destaca la cuidadosa atención de Jesús a los detalles que transmitirían mensajes profundos a sus discípulos. Seleccionar el lugar exacto para la cena no fue una coincidencia. Jesús sabía que ese era el momento en que preparaba a sus seguidores para el clímax de su misión. El aposento alto, ubicado en una casa que muchos estudiosos creen pertenece a un seguidor de Jesús, proporcionaba un ambiente íntimo y seguro, donde él podría compartir cómodamente un momento de profundo significado y crear un recuerdo duradero. Era también un espacio alejado del tumulto de la ciudad, promoviendo una proximidad emocional entre él y sus discípulos, esencial para la apertura y sinceridad que el evento requería. El concepto de la cena en un aposento alto no debe ser ignorado. La altura puede simbolizar un momento elevado en la vida de Jesús y los discípulos, una especie de preparación espiritual para lo que estaba por venir. Estar en un lugar elevado también significa separar lo mundano, acercándose a lo divino. El escenario era perfecto para la introducción de un nuevo pacto, una nueva alianza de sacrificio y redención que marcaría para siempre la relación entre Dios y la humanidad. El ambiente físico era entonces un componente integral del mensaje espiritual. Más que una simple cena, este encuentro fue un mosaico de símbolos y profecías cumplidas. La mesa preparada en la ciudad de Jerusalén, un lugar cargado de historia religiosa y esperanza mesiánica, ofreció un trasfondo relevante para la escenificación del sacrificio definitivo de Jesús. Era como si cada piedra, cada mueble de aquel lugar llevara el eco de las profecías del Antiguo Testamento, preparando el espíritu de los discípulos para entender la profundidad de la entrega de Cristo. Cada gesto, cada palabra dicha en torno a aquella mesa tenía una resonancia que resonaría a través del tiempo. Por último, la elección del lugar representaba también una invitación al silencio y la reflexión. Mientras el mundo afuera bullía con el ruido de las festividades de Pascua, dentro de aquel cuarto un silencio respetuoso flotaba sobre los presentes. Cada discípulo fue desafiado a mirar dentro de sí mismo para evaluar su entendimiento y relación con Jesús. Este ambiente se convirtió en una invitación a la introspección y a la comprensión de las complejidades de la fe que seguían. Conectarse con el significado de este lugar es también una invitación a explorar lo que la elección de este escenario puede decir sobre nuestro propio camino espiritual. En la ocasión de la última cena, Jesús estaba rodeado por sus 12 discípulos, un grupo que, como narrado en los Evangelios, se había convertido en una familia espiritual a lo largo de su viaje conjunto. Entre estos discípulos estaba Pedro, uno de los primeros en ser llamado por Jesús, conocido por su pasión e impulsividad. Su papel era crucial, simbolizando liderazgo y determinación, pero también falibilidad humana, especialmente cuando más tarde lo negó 3 veces ante el silencio cortante del gallo. Estos momentos dibujan una imagen de vulnerabilidad y fe, un tema persistente en el viaje de Pedro. Otro discípulo presente era Judas Iscariote, cuyo nombre se ha convertido en sinónimo de traición.
Responsable de gestionar las finanzas del grupo, Judas tenía un papel de confianza, pero su elección de traicionar a Jesús por 30 monedas de plata marcaría un punto de inflexión en el desenlace de los eventos que llevarían a la crucifixión. El dilema de Judas, atrapado entre la lealtad y el deseo incontrolable, da a esta narrativa una complejidad emocional que pocos momentos bíblicos logran transmitir con tal intensidad y ambivalencia. Juan, a menudo llamado el discípulo amado, también ocupaba un lugar fundamental en la última cena. Comúnmente visto como símbolo de amor y devoción, Juan es presentado siempre cerca de Jesús, destacando muchas veces la importancia del amor fraternal y de la intimidad espiritual. El que posteriormente cuidaría de María, madre de Jesús, después de la crucifixión, representa la continuidad del mensaje de Cristo y el legado de ternura y cuidado que debe ser transmitido a generaciones futuras. Santiago, el mayor, y su hermano Juan formaban una dupla dinámica, a menudo llamados hijos del trueno, debido a su fervoroso temperamento cuando pedían fuego del cielo contra aldeas que no los recibían bien. La presencia de Santiago en la cena no solo fortalece el liderazgo apostólico, sino que también refleja la trayectoria de templar el celo con sabiduría y comprensión. Este equilibrio en la narrativa muestra la transformación y el crecimiento de los discípulos a través de sus interacciones con Jesús y entre sí, moldeando un grupo diverso y complejo. Por fin, tenemos a Tomás, cuyo famoso escepticismo lo convertiría en un símbolo de duda que resuena hasta nuestros días. En la cena, su presencia ofrece una perspectiva vital de cuestionamiento sincero dentro de una fe sólida. Él refleja la lucha interna de muchos fieles que buscan señales tangibles en medio de misterios espirituales. Cada discípulo ofrece a la narrativa un prisma diferente de comprensión de la fe y de la humanidad, uniéndose alrededor de la mesa con Jesús para un momento que sería inmortalizado en la historia, resonando a través de los siglos en las mentes y corazones de aquellos que buscan entender más sobre esos tiempos antiguos y sus lecciones eternas. La última cena de Jesús con sus discípulos es una escena profundamente simbólica y cargada de significado espiritualmente transformador. En las narrativas de los evangelios, específicamente en los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, encontramos a Jesús presentando el pan y el vino como símbolos de su cuerpo y de su sangre. Esencialmente el pan, que Jesús parte y distribuye entre los discípulos, representa su cuerpo, y esto trasciende una simple comida. Él no solo comparte el alimento, sino que entrega la promesa que redefine la relación esencial entre los hombres y lo divino. Este gesto, aparentemente simple, arroja luz sobre la idea central de la autodonación y del sacrificio, invitando a los seguidores a comprometerse a un pacto de amor y recuerdo constante de su presencia. La elección del pan, un alimento básico y común en la dieta diaria, reitera la cercanía de Jesús con las necesidades humanas. Él se presenta como el pan de vida, un sustento espiritual que ofrece saciedad a la hambre más profunda del alma humana. Al hacerse tangible y cotidiano, el pan como símbolo divino elimina barreras, permitiendo que lo sagrado encuentre espacio en las acciones triviales de cada día. Pensemos cómo esta intención permea nuestra percepción de la espiritualidad, un llamado para entender lo divino en medio de nuestras realidades cotidianas, y quizá hallarlo más cerca de lo que imaginamos. El vino, por su parte, está cargado de un simbolismo robusto y actúa como un catalizador de la nueva alianza. En este contexto, el vino representa la sangre, un elemento vital que lleva la vida y que Jesús asocia a la nueva alianza, algo continuamente renovado en promesa y fiel a la redentora conexión. La tradición judía ya veía el vino como elemento simbólico de festividades y celebración, pero aquí
Jesús cambia la narrativa, tornándolo también en un recordatorio del sacrificio y, simultáneamente, de la alegría de la salvación. La dualidad presente en el vino instaura una mezcla de reverencia y celebración que nos impulsa a recordar y renovar nuestra fe diariamente. Más allá de la dimensión religiosa y simbólica, el vino y el pan de la cena inscriben horizontes culturales e históricos que resuenan hasta hoy. Mientras Jesús honraba tradiciones pasadas, Él innovaba en significado, transformando lo que era un simple acto en una poderosa manifestación de fe comunitaria y de compromiso personal. Este enfoque de experiencia colectiva en la comida y la compartición permanece como un vínculo fuerte en muchas prácticas de fe cristiana alrededor del mundo, reuniendo creencias en torno a un principio común y unificador, esencialmente construido en el ideal de la comunión y el fortalecimiento comunitario. Así, al revisitar el simbolismo del pan y del vino en la cena, somos invitados a reflexionar sobre cómo estos elementos no son solo memoriales, sino aspectos intrínsecos que delinean el curso de la práctica cristiana y su vivencia. Ellos son un recordatorio constante de la presencia viva de Jesús y de la promesa que Él ofrece. La profundidad con que estos símbolos tocan nuestras vidas provoca una interrogante sincera. ¿Qué significa, de hecho, participar de esta cena hoy? Tal reflexión nos lleva a cuestionar cómo integramos la espiritualidad en nuestras rutinas y cómo podemos, a través de gestos simples, vivir el mensaje transformador que Jesús nos dejó. En la narrativa del Evangelio de Juan, capítulo 13, hay un momento que trasciende lo esperado. Jesús, el Maestro, se inclina para lavar los pies de los discípulos. Este acto, a primera vista humilde, es un gesto cargado de simbolismo e intención. Era un escenario donde los discípulos estarían más preocupados por quién se convertiría en el mayor entre ellos, pero Jesús voltea esa lógica de cabeza. Al hacer este gesto, no solo sorprende a sus seguidores, sino que también establece un nuevo estándar de liderazgo y servicio. Mientras los discípulos contemplan este acto, cada elemento, la palangana, el agua, la toalla, se transforma en un testimonio mudo de cómo el amor sirve sin esperar nada a cambio. Entre los discípulos, es Pedro quien vocaliza la perplexidad común de ese momento. Su reticencia inicial en permitir que Jesús lavara sus pies revela una tensión palpable entre la reverencia y el orgullo. Aquí, Jesús enseña que la aceptación de su gesto es crucial. No se trata solo de la acción en sí, sino de lo que simboliza en la relación entre lo divino y lo humano. Pedro, al rendirse a ese entendimiento, adopta una postura de completa entrega, ilustrando la transformación que viene por el servicio genuino. Este acto de canonizar el servicio reformula el concepto de grandeza en el reino de Dios, donde el mayor es aquel que sirve. El costumbre de lavar los pies en la cultura de la época estaba reservado a los sirvientes o esclavos. Es significativo que aquel que era llamado Señor y Maestro se rebaje a tal papel. Este momento lleva una inversión de expectativas, no solo como un ejemplo de humildad, sino como un llamado a un movimiento contracultural que Jesús iniciaba. Él apunta hacia un amor relacional que desafía jerarquías terrenales y eleva a la servidumbre a un nivel de noble finalidad. Con esto, Jesús inspira a sus seguidores a contemplar lo que significa, de verdad, vivir una vida de servicio autodado, una vida que ecoe el amor incondicional con que fueron amados. Al reflexionar sobre la escena, no podemos ignorar el silencio solemne que debió haber llenado el ambiente después de cada gesto de Jesús. La simbología de este ritual ecoa más allá del acto físico simple. Constantemente somos desafiados a considerar la profundidad de lo que significa entregarse al otro en la práctica diaria.
Esta escena llama a cada uno de nosotros a un balance interior. ¿Cuántas veces nos disponemos a servir en simplicidad, dejando de lado nuestros títulos y posiciones? La manera en que este gesto se despliega en la narrativa nos invita a reconsiderar nuestros actos de servicio en la vida cotidiana, preguntando hasta qué punto estamos dispuestos a ir para servir al prójimo. Por fin, este acto inesperado resonó por generaciones como un poderoso recordatorio del camino del amor abnegado. El momento marcante del lavapiés no termina solo en la sala donde ocurrió, sino que reverbera a través de los tiempos como una expresión viva de compasión y humildad. En este drama silencioso, Jesús no solo lavó los pies de sus discípulos, Él también lanzó un desafío eterno de llevar el verdadero significado de ser sus seguidores. Al pintar este cuadro de amor en acción, Él une el cielo y la tierra, invitándonos a comprometernos en un servicio que desvela el misterio sagrado del amor divino. Durante la última cena, un momento íntimo y cargado de profundas significaciones, Jesús se reunió con sus discípulos para compartir no solo la comida, sino palabras inmortales que aún hoy resuenan. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 19, Él tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí». Estas palabras, aparentemente simples, eran en realidad una prefiguración del sacrificio que Jesús estaba a punto de hacer. Con ellas, Él trascendía el mero acto de comer y beber, conectando a sus seguidores con el profundo significado espiritual de su misión en la tierra. A medida que la cena proseguía, Jesús continuaba involucrando a sus discípulos en una experiencia de proximidad única. Ofreció el vino, simbolizando su sangre derramada en favor de muchos. Cuando dijo: «Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre, que es derramada por vosotros», Él no solo comunicaba su inminente entrega, sino que inauguraba una nueva alianza entre Dios y la humanidad. Con esta declaración, un nuevo pacto espiritual se sellaba, resonando a través de los tiempos y redefiniendo la relación de los hombres con lo divino. Sus seguidores, probablemente aún procesando la profundidad de las palabras de Jesús, eran atraídos hacia el misterio de su sacrificio inminente. Más allá de las metáforas espirituales, las palabras de Jesús durante la cena estaban cargadas de una esperanza renovadora. Él declaró su expectativa del reino de Dios, al afirmar que no bebería más del fruto de la vid hasta que viniera en el reino. Esta promesa era una luz en el horizonte, una garantía de un futuro donde la comunión entre Dios y los hombres sería plena. Este vistazo de lo que estaba por venir servía tanto como consuelo como una declaración de fe inquebrantable, inspirando coraje y perseverancia en sus discípulos que pronto enfrentarían momentos oscuros. Sin embargo, incluso en medio de estas promesas sublimes, Jesús no dudó en abordar la traición que se acercaba. Reveló que sería traicionado por uno de los que estaban a la mesa, destacando la importancia de la vigilancia y la honestidad en el camino de la fe. Estas palabras, sin duda, causaron incomodidad e introspección entre los discípulos, llevándolos a cuestionarse sobre su propia lealtad y devoción. Fue un recordatorio punzante de que seguir a Jesús exigía un compromiso profundo y sincero, dispuesto a enfrentar incluso las pruebas más duras. Las palabras de Jesús durante la cena fueron, por lo tanto, un caleidoscopio de emociones y enseñanzas: esperanza, sacrificio, promesa y advertencia. Cada oración, vigorosa en significado e intención, moldeó no solo ese momento particular, sino también la base sobre la cual la fe cristiana sería erguida.
Sumerjos en estas verdades, los discípulos se convirtieron en portadores de los mensajes de Jesús, encargados de transmitir al mundo las palabras que resonarían a través de los siglos, desvelando el misterio del amor divino y de la redención humana. En la penumbra de aquella noche histórica, mientras las llamas de las lámparas titilaban, lanzando sombras danzantes sobre las paredes, Jesús comienza a hablar con una profundidad que capturaría la atención de cualquier oyente. En la última cena, como se relata en los evangelios de Mateo y Lucas, Él empieza a desvelar verdades proféticas densas e intrigantes que tendrían ramificaciones eternas. Durante aquella comida íntima, Jesús no solo anuncia su inminente traición por uno de los presentes, sino también el futuro éxodo de su propia vida. Mateo, capítulo 26, versículos 20 a 25, y Lucas, capítulo 22, versículos 18 a 20. Este momento es un prisma donde el presente y el futuro se encuentran, revelando un panorama del sacrificio que llevará a la redención. Mientras el pan es partido y el cáliz pasado de mano en mano, Jesús profiere palabras que delinean una nueva alianza con la humanidad. Él declara que el pan es su cuerpo y el vino, su sangre, símbolos de un nuevo pacto que trascenderá el tiempo. Las analogías usadas por Jesús no son meras figuras de lenguaje. Ellas sirven como profecías vivas que ecoan la idea de que la salvación será alcanzada a través del sufrimiento y del sacrificio personal. Para los discipulados reunidos, estas palabras suenan como melodía y misterio, despertando más preguntas que respuestas inmediatas. Este momento íntimo no se limita al anuncio de su sufrimiento. Se extiende a una revelación sobre el futuro de sus seguidores. Jesús habla de tiempos venideros, de tribulaciones y alegrías, de cómo el mensaje divino será llevado a los confines de la tierra por los mismos hombres que esa noche comparten pan con Él. Cada palabra profética de Jesús es una piedra lanzada en las aguas del tiempo, creando ondas que impactarán generaciones, y estos discípulos son los testigos oculares de esta promesa divina comenzando a desplegarse. La tensión en la sala es casi palpable cuando Jesús revela que Pedro, uno de los discípulos más fervorosos, lo negará 3 veces antes del amanecer. Esta predicción no solo desafía a Pedro, sino que sin duda resuena dentro de los corazones de los otros discípulos, un recordatorio sombrío de que incluso los más devotos pueden perderse en momentos de miedo y duda. En esta revelación hay una mezcla de dolor, responsabilidad y un llamado a la perseverancia ante las inevitables pruebas. La prueba de fe que está por venir exigirá no solo valentía, sino una confianza inquebrantable en los designios divinos. Al final de esa cena, el aire está cargado de un silencio reverente, mientras los discípulos digieren no solo los alimentos en sus estómagos, sino las revelaciones que Jesús depositó en sus corazones. Lo que fue dicho tiene el poder de transformar sus vidas y al mismo tiempo enciende una chispa que nunca se apagará. Las profecías dejadas en el aire aquella noche son semillas plantadas cuidadosamente por Jesús, esperando florecer en la plenitud de los tiempos y encontrar eco en los corazones de los que las escucharán en el futuro. La historia de la traición de Judas es una de las pasajes más punzantes del Nuevo Testamento, trayendo a la luz temas de lealtad, amor y perdición. Como se detalla en Mateo 26, 12 a 16, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos elegidos por Jesús, accede a traicionar a su maestro por 30 monedas de plata. Esta decisión, aparentemente abrupta, oculta capas de complejidad emocional y espiritual. Judas no solo representa la traición en sí, sino también la duda y el conflicto internos que corroen a un hombre hasta llevarlo a un camino irreversible.
Es fascinante pensar sobre lo que motivaría a alguien tan cercano a Jesús a tomar una decisión tan devastadora. La figura de Judas evoca frecuentemente sentimientos polarizados. Para algunos, él es el villano máximo, la personificación de la traición humana; para otros, un mero instrumento para concretar un destino que ya estaba trazado. Conversaciones en torno a lo que estaba, o no, oculto en sus intenciones varían entre aquellos que creen en una motivación financiera simple y los que ven un propósito más profundo y conflictivo. Tal vez hasta un malentendido o un intento fallido de forzar una acción mesiánica por parte de Jesús. La complejidad del carácter de Judas sugiere que su traición no fue movida puramente por la avaricia. Durante la última cena, un evento celebrado con inmenso significado entre los cristianos, Jesús revela a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría. Esta declaración, que debería generar incredulidad y desesperación, en realidad sumerge a todos en una atmósfera de tensión e incertidumbre. Judas, ya comprometido con su trágico acto, forma parte de esa cena solemne. Este momento es crucial para entender lo que estaba oculto. Contrariamente a la percepción común, Judas permanece en silencio, manteniendo una fachada mientras trabaja en los entresijos de una narrativa que cambiará el rumbo de la historia. La dualidad de su presencia es un recordatorio sombrío de las máscaras que los seres humanos pueden usar ante situaciones angustiosas. En el ámbito de las interpretaciones teológicas, la traición de Judas plantea preguntas intrincadas sobre el papel del libre albedrío versus el destino. Si la pasión de Cristo era inevitable para la redención de la humanidad, ¿estaría Judas cumpliendo un papel fundamental y necesario? Esta perspectiva da lugar a una reflexión más compasiva sobre la complejidad de sus acciones, insinuando que su traición puede haber sido una pieza en el rompecabezas divino. Aquí también hay una tragedia individual, pues incluso después de cumplir su papel, Judas cierra su vida en remordimiento, abriendo camino para discusiones sobre arrepentimiento y redención. Reflexionar sobre lo que Judas podría haber escondido no solo es un examen de sus elecciones y motivaciones, sino también un espejo sobre la naturaleza de la traición humana en su forma más desoladora. La narrativa nos invita a considerar cómo la confianza puede ser frágilmente construida y devastadoramente destruida. Judas personifica el dilema humano entre la lealtad y la deslealtad, convirtiendo su relato en más que una simple traición, sino un convite a la introspección sobre nuestras propias vidas y relaciones interpersonales. Durante la última cena, un episodio profundo y transformador narrado en los Evangelios, Jesús comparte un misterio que impactaría a sus discípulos y futuros seguidores: la promesa del Espíritu Santo. Esta promesa se menciona en Juan, capítulo 14, donde Jesús calma a sus discípulos afirmando que tras su partida no los dejaría huérfanos, sino que enviaría un Consolador, el Espíritu de la verdad. Este Espíritu, explicó Jesús, habitaría en ellos, guiándolos y recordándoles sus enseñanzas. Esta promesa representa un compromiso eterno, destacándose como un punto central de la fe cristiana. Al escuchar sobre la venida del Espíritu Santo, los discípulos enfrentaban una mezcla de emoción e incertidumbre. Estaban a punto de ser testigos de la crucifixión de Jesús, y esta promesa emergió como una fuente de esperanza y consuelo. La presencia del Espíritu Santo significaba que, incluso en la ausencia física del Maestro, no estarían solos. Él traería una nueva dimensión de comunión y continuidad de la misión que Jesús inició, ampliando el entendimiento de su propósito divino entre los hombres.
La promesa del Espíritu Santo también traía un cambio en la dinámica de la relación entre los creyentes y Dios. Antes, la espiritualidad estaba centrada en templos y ceremonias. Con la llegada del Espíritu, la presencia divina pasaría a residir no en lugares físicos, sino en los corazones de los fieles. Esto revolucionó la espiritualidad y la práctica religiosa, haciéndolas más personales y accesibles. Un nuevo símbolo de comunión se formaba, uniendo diversas culturas y pueblos bajo la guía del mismo Espíritu. Además, el Espíritu Santo tenía el papel crucial de enseñar y dar testimonio de las palabras de Jesús. Guiar, inspirar y fortalecer serían algunas de sus funciones fundamentales. Los actos de los apóstoles, como se narra en el libro de los Hechos, son testimonios vivos de esta promesa en acción. Hombres comunes, impulsados por el Espíritu, realizarían obras extraordinarias, expandiendo las enseñanzas de Cristo más allá de las fronteras de Judea. Este poder transformador no solo validó la promesa, sino que revitalizó el mensaje de amor y salvación. La promesa del Espíritu Santo no termina en el pasado, se perpetúa en el presente, resonando a través de los tiempos, inspirando a incontables generaciones. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia experiencia espiritual y la relación personal con lo sagrado. ¿Cómo recibimos e interpretamos esta promesa hoy? ¿En qué medida tiene capacidad de transformar vidas y comunidades enteras? En la búsqueda continua por comprensión y sentido, el Espíritu Santo permanece un vínculo vital entre el cielo y la tierra, una fuente intangible de fuerza y renovación para aquellos que buscan vivir de acuerdo con el legado de Cristo. Al enfrentarnos con el relato del Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35, encontramos un momento profundamente transformador en la narrativa bíblica. Jesús, durante la última cena con sus discípulos, presenta un nuevo mandamiento que sintetiza su mensaje de amor y servicio: que os améis unos a otros, como yo os he amado a vosotros, que también vosotros os améis los unos a los otros. Es un llamado no solo al sentimiento, sino a una acción concreta y desinteresada que debería distinguir a sus seguidores en todas las épocas. Esta orden no solo era una instrucción moral, sino una redefinición de lo que significa vivir en comunidad y seguir verdaderamente a Cristo. Lo que torna este mandamiento innovador es la intensidad y la reciprocidad del amor que Jesús prescribe. Amar como Él amó implica sacrificarse por el bien del otro, poner las necesidades ajenas por encima de las propias y comprometerse con un amor activo y tangible. No se trata de un amor condicionado o meramente emocional. Es una invitación a vivir una vida de auténtico servicio y abnegación. Esta nueva alianza de amor exige un cambio radical de perspectiva, preguntándonos: ¿estamos realmente preparados para amar de esta manera, incluso cuando eso significa enfrentar incomprensiones y dificultades? La noción de amor presentada aquí desafía las normas y expectativas sociales, teniendo implicaciones profundas para la manera en que nos relacionamos en nuestra vida cotidiana. En un mundo a menudo marcado por la división y el interés propio, el llamado de Jesús es un poderoso recordatorio de la necesidad de un compromiso genuino con el bienestar de los otros. Nos invita a reevaluar nuestras prioridades y examinar cómo podemos manifestar este amor en nuestras interacciones diarias. ¿Cómo podría este mensaje transformar nuestro entorno si realmente la practicáramos? Además, al adoptar este mandamiento de amor como un principio central, los seguidores de Jesús son invitados a crear comunidades donde ese amor esté visiblemente presente. Jesús indica que este tipo de amor servirá como un testimonio al mundo, afirmando que aquellos que son verdaderamente suyos se distinguen a través del amor que demuestran los unos a los otros. Él prevé la formación de una comunidad que trasciende diferencias y busca vivir en armonía,
ofreciendo un modelo alternativo de convivencia marcado por comprensión y compasión. ¿Qué testimonio del amor divino podría ser más fuerte que este? Por lo tanto, al entender el significado de este nuevo mandamiento, somos llevados a reflexionar sobre cómo podemos incorporar este amor en nuestras propias vidas. ¿Qué acciones concretas podemos tomar hoy que reflejen este compromiso con el amor incondicional que Jesús demostró? Él nos desafía a ser agentes de cambio, comenzando dentro de nuestras propias esferas de influencia, creando un impacto significativo en nuestras familias, comunidades y eventualmente en el mundo entero. Y al hacerlo, no estamos solo siguiendo una orden antigua, sino continuando viviendo el legado y el mensaje de Jesús de una forma que es a la vez profundamente relevante y necesaria en nuestros días. Durante la última cena, Jesús predijo que uno de sus discípulos lo traicionaría, dejando a todos en suspenso. Sin embargo, otra predicción significativa fue hecha a Pedro, que también ocurrió durante esta comida trascendental. De acuerdo con el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 34, Jesús reveló a Pedro que él lo negaría 3 veces antes de que el gallo cantara. Imagina la tensión y el conflicto interno que Pedro debió haber sentido al escuchar esa revelación impactante. Él, que era uno de los más fervorosos seguidores de Jesús, no podría concebir la posibilidad de traición. Aquí, el papel de Pedro se despliega de manera que ejemplifica un viaje complejo de fe y debilidad humana. Pedro era impulsivo y apasionado, con una devoción intensa, pero que muchas veces era impulsiva. Su amor por Jesús era innegable, pero al igual que todos nosotros, no estaba libre de fallas. A partir de esta predicción, somos invitados a reflexionar sobre nuestra propia vulnerabilidad ante los desafíos que ponen a prueba nuestras convicciones más profundas. Esta anticipación de la negación no solo sirvió como una advertencia, sino también como una preparación para Pedro de que incluso los más fervorosos pueden desviarse momentáneamente del camino. La fragilidad humana, simbolizada aquí por Pedro, es central para comprender la complejidad de la naturaleza humana en su búsqueda de propósito y redención. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro lo siguió de lejos. El miedo y la duda comenzaron a corroer su determinación inicial. 3 personas distintas lo confrontaron, afirmando que él estaba entre los seguidores de Jesús. Ante cada acusación, Pedro negó a su maestro, cumpliendo así la profecía de Jesús. Un momento particular que se describe es cuando, al escuchar el gallo cantar, Pedro recordó el aviso de Jesús y salió, llorando amargamente. El camino de Pedro en este episodio ofrece un espejo de la condición humana. ¿Quién no se identifica con los momentos de duda cuando la presión externa desafía nuestra lealtad y creencias más arraigadas? Sin embargo, Pedro no permaneció atrapado en su falla. Este acontecimiento no marcó el final de su historia, sino un capítulo de transformación y crecimiento. Después de la resurrección de Jesús, encontramos un Pedro renovado, un líder de los discípulos que dedicó su vida a la predicación del Evangelio. El reconocimiento de sus propias limitaciones hizo que Pedro se volviera más fuerte y compasivo. Al examinar este cambio, percibimos cómo la gracia puede transformar un momento de fracaso en un catalizador para la renovación personal y espiritual. Esto nos lleva a reflexionar sobre cómo lecciones amargas pueden ser utilizadas para cultivar humildad y fuerza interior. El viaje de Pedro continúa inspirando hasta nuestros días. Su historia es un poderoso recordatorio de que, independientemente de nuestras fallas, siempre existe la posibilidad de redención y crecimiento. Cuando nos enfrentamos a nuestras debilidades, podemos encontrar esperanza en la resiliencia de Pedro y en la manera en que encontró su camino de regreso al propósito.
Estas narrativas atemporales nos enseñan que la verdadera prueba de la fe no reside en la ausencia de desafíos, sino en la habilidad de superarlos, aprendiendo y prevaleciendo a pesar de nuestras imperfecciones. La trayectoria de Pedro, entonces, se entrelaza de manera indeleble con el drama y la redención ofrecidos en la cena final. En la narrativa del Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículos 19 a 20, encontramos uno de los momentos más significativos en la tradición cristiana, la última cena de Jesús con sus discípulos. Durante esta comida, Jesús instituye la Eucaristía, un sacramento que vendría a ser el corazón palpitante del culto cristiano a lo largo de los siglos. Él tomó el pan, dio gracias y lo partió, diciendo: «Esto es mi cuerpo, que es dado por vosotros. Haced esto en memoria de mí». De la misma forma, tras la cena, tomó el cáliz y declaró: «Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre, que es derramada por vosotros». Esta acción no solo selló la nueva alianza entre Dios y la humanidad, sino que también estableció un rito de profunda comunión espiritual. La institución de la Eucaristía trasciende el acto físico de repartir el pan y beber el vino. Para los cristianos, simboliza una invitación a vivir en unión con Cristo y a compartir de su vida divina. Es el momento en que lo terrestre toca lo sagrado, donde el acto de comer y beber cobra un significado redentor y de sacrificio. Jesús, al entregarse a través de estos elementos, ofrece no solo memoria, sino participación en su amor y gracia. Esta práctica, repetida a lo largo de los siglos, busca perpetuar la presencia real de Cristo entre los suyos, consolidando la fe comunitaria y personal. La importancia de la Eucaristía se refleja en la manera como es celebrada y reverenciada en innumerables denominaciones cristianas alrededor del mundo. Está en el centro de la vida litúrgica de muchas tradiciones, siendo un pilar fundamental de adoración y un momento de encuentro espiritual. Es un tiempo de reflexión e introspección, donde los fieles son alentados a revisar sus vidas, a buscar perdón y renovación, y a reafirmar su compromiso con el ejemplo de Cristo. Más que un simple acto ritual, la Eucaristía es un viaje interior que demanda sinceridad y un corazón abierto a la transformación. Además de la dimensión comunitaria, la Eucaristía posee una dimensión personal inmensamente rica. Para cada creyente, representa un vínculo íntimo y profundo con Jesús. Al participar de este sacramento, el cristiano es invitado a acoger el llamado de Cristo para ser parte de su cuerpo en la tierra, extendiendo su mensaje de amor y servicio. Esta unión mística transforma no solo la percepción del mundo que nos rodea, sino la manera en que cada individuo se relaciona con Dios y con el prójimo, creando un ciclo de gracia que se renueva constantemente. Mientras recordamos la última cena de Jesús, somos invitados a reconocer la Eucaristía como un enigma de fe y misterio que resuena a través de las eras. Este sacramento continúa siendo uno de los mayores tesoros de la tradición cristiana, un testimonio vivo del sacrificio de Jesús y una invitación permanente a la comunión con lo sagrado. Al reflexionar sobre sus implicaciones, no solo celebramos un legado de devoción, sino que también somos desafiados a abrazar en nuestra propia vida los valores que Él representa. La invitación a la mesa, por tanto, permanece abierta, aguardando a aquellos dispuestos a incluirse en esta profunda experiencia espiritual. La última cena de Jesús con sus discípulos está profundamente enraizada en la tradición de la Pascua judía, moldeando su esencia y significado. La Pascua, celebrada por los judíos, es un recordatorio de la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, como se narra en el libro de Éxodo.
Jesús, al elegir este momento específico para compartir su última comida con los discípulos, ligó íntimamente su obra redentora a el evento que simbolizaba liberación y nueva esperanza. Por lo tanto, cuando vemos la última cena, no estamos solo viendo una comida final, sino un eco profundo de liberación y sacrificio. En el contexto de la celebración de la Pascua, el Cordero Pascual era una pieza central, simbolizando el sacrificio que permitió que el ángel de la muerte perdonara a los primogénitos de los hebreos. Jesús, al referirse a sí mismo como el Cordero de Dios, hace una conexión clara entre él y este símbolo pascual. Así, la cena no es solo un momento de despedida, sino una preparación para el acto supremo de sacrificio que él estaba a punto de cumplir. Esta conexión trajo un nuevo entendimiento para los discípulos, apuntando hacia la redención y el propósito mayor de su misión. La ruptura del pan y el vino durante la cena puede ser vista como un símbolo de la alianza renovada que Jesús estaba estableciendo. El pan, representando su cuerpo, y el vino, su sangre, eran elementos esenciales en esta celebración. Cada elemento de la cena tenía un significado profundo, resonando prácticas pascuales ancestrales, pero trayendo consigo una nueva dimensión de significado en relación con la obra de Jesús. Era como si él estuviera reinterpretando la Pascua, dándole un nuevo sentido universal y eterno, que no solo miraba hacia el pasado, sino también hacia el futuro. Al celebrar la Pascua, los judíos recordaban la liberación de la opresión. Jesús, sin embargo, quiso que la última cena fuera más que un recordatorio, un anuncio de un nuevo tiempo donde su sacrificio redentor abriría el camino para una libertad espiritual definitiva. La conexión entre la cena y la Pascua judía no fue solo simbólica, sino también práctica, ya que Jesús estaba a punto de convertirse en el Cordero sacrificado que traería libertad no solo a una nación, sino a toda la humanidad. Al reflexionar sobre esta conexión, podemos preguntarnos sobre los diversos significados e impactos que esta transformación tuvo a lo largo de los siglos. La última cena no solo redefinió los rituales de la Pascua judía, sino también inauguró la celebración cristiana de la comunión, además de haber moldeado gran parte de la teología cristiana subsecuente. Al entender esta profunda relación, somos invitados a ver la cena no solo como un evento histórico, sino como un hito en el viaje espiritual colectivo y personal de muchos. La última cena de Jesús con sus discípulos, como se relata en los Evangelios, Mateo 26, 26, 30, Marcos 14, 22, 26, Lucas 22, 14, 20 y Juan 13, 17, siempre ha sido un momento cargado de simbolismo y significado. Sin embargo, hay aspectos que permanecen escondidos en las entrelíneas de esos pasajes. Un elemento oculto puede encontrarse en la atmósfera de expectativa y tensión. Jesús, consciente de su inminente traición, utiliza palabras y gestos que sutilmente preparan a los discípulos para lo que estaba por venir. Ofrece el pan y el vino, estableciendo un nuevo pacto, pero al mismo tiempo deja en el aire un sentido de misterio respecto al papel de cada uno en la narrativa que se desenrollaría después de la cena. Adentrándonos más profundamente en la simbología, la figura de Judas Iscariote se destaca como un silencioso contrapunto al propósito de Jesús. Su papel es mencionado, pero hay un profundo silencio acerca de su condición interna y sus motivaciones. La revelación de que uno de ellos lo traicionaría se hace de manera casi enigmática, creando un clima de suspense entre los presentes. A pesar de que Jesús sabe quién lo traicionaría, opta por no exponer abiertamente a Judas en ese momento. Este direccionamiento peculiar sumerge el evento en complejidad moral y emocional, reforzando la necesidad de reflexión personal y de reconocimiento de los desafíos internos que todos enfrentan.
Además, la ritualística del lavapiés, destacada en el Evangelio de Juan, introduce una dimensión más íntima y devastadoramente humana para la narrativa. El gesto de humildad extrema de Jesús, contrario a las estructuras sociales vigentes, no fue explícitamente explicado, pero habló volúmenes sobre el tipo de reino que él pretendía establecer. La acción revela una capa que los personajes del Evangelio dejan en las sombras, la enseñanza del servicio como la verdadera liderazgo. Esto incita una reflexión sobre la naturaleza del poder y la liderazgo como una responsabilidad de cuidar y amar, desafiando divisiones sociales y redefiniendo jerarquías. La sencilla intimidad que Jesús comparte con los discípulos también presenta capas no percibidas a primera vista. Las despedidas cargadas de afecto prenuncian las transformaciones y desafíos que cada uno de los discípulos tendría que enfrentar por cuenta propia. Jesús enseña, a través de palabras y gestos simbólicos, una resiliencia sobrenatural que les permitirá soportar las adversidades futuras. Él imprime en los corazones de esos hombres el entendimiento de que el verdadero cambio ocurre desde dentro, incitando una transformación personal intensa que cada uno debería llevar adelante de maneras que el silencio deja para el espectador imaginar. Al investigar lo que no fue dicho en la cena, surgen nuevos significados sobre este evento central en la tradición cristiana. Las pausas, los susurros, las vacilaciones, todas las palabras no pronunciadas y gestos sutiles son partes de un relato mayor. Este momento nos recuerda que, incluso en la aparente simplicidad, existen verdades profundamente transformadoras escondidas en las capas del no dicho. Ellos invitan a una meditación más profunda sobre las nuances del silencio y la manera en que éste moldea y revela el propósito espiritual, mostrando que lo que está oculto puede ser tan importante como lo que es explícitamente enseñado. En la narrativa de la Última Cena, según se describe en los Evangelios, encontramos una poderosa manifestación de humildad y servicio. Jesús, consciente de que su tiempo se estaba agotando, realizó un acto que marcó profundamente a sus discípulos. Les lavó los pies. En el contexto cultural de la época, esta acción era generalmente reservada para los sirvientes, ya que lavar los pies de los invitados era un gesto de acogida y hospitalidad. En Juan, capítulo 13, Jesús invierte los papeles sociales al arrodillarse ante los apóstoles, ofreciéndoles no solo el agua, sino una lección de vida que trasciende siglos. Él ilustra que el verdadero liderazgo no se trata de dominar, sino de servir, desafiando las convenciones y expectativas sobre el poder y el privilegio. La humildad de Jesús se destaca aún más cuando entendemos el ambiente a su alrededor. Estaban sentados a la mesa compartiendo el pan y el vino, mientras los discípulos aún no comprendían del todo la magnitud de esos momentos. En medio de reflexiones internas e incertidumbres sobre el futuro, Jesús elige un camino simple, pero transformador. Al lavar los pies de cada uno, comunica que el verdadero valor de una persona no reside en su posición social o en sus logros, sino en su capacidad de amar y servir al prójimo. Este movimiento de humildad frente a la inminencia de su crucifixión es un convite al mundo para repensar las relaciones interpersonales. A través de este acto, Jesús no solo enseña, sino que incorpora la esencia de su ministerio, que es la entrega total. El servicio, para él, es una extensión del amor. No se trata solo de un gesto simbólico, sino de un convite para que todos aquellos que desean seguir sus pasos adopten esta perspectiva de vida. Este mensaje resuena fuertemente aún hoy,
fomentando discusiones acerca de la verdadera naturaleza del poder e influyendo en líderes religiosos y seculares para considerar el valor de la humildad en la liderazgo. Así, el acto simple de lavar los pies se convierte en una metáfora rica y profunda sobre el impacto duradero del servicio humilde. La dinámica entre los discípulos también se transforma a través de esta experiencia. Ellos observan a su maestro, que siempre ha estado al frente, bajarse al nivel de un sirviente. Esto trae a la luz reflexiones sobre sus propias vidas y sus futuros papeles, mientras difunden el mensaje de Jesús. Es un momento de ruptura entre la relación tradicional de maestro y discípulo, donde el liderazgo se vuelve igualitario en la compartición del servicio. Este gesto redefine el concepto de grandeza, sugiriendo que la verdadera medida de alguien se encuentra no en títulos o honores, sino en acciones de compasión y cuidado hacia los demás. Finalmente, al considerar la relevancia de esta enseñanza en los días actuales, somos llamados a una introspección. ¿Cómo podemos How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. Aplicar este acto en nuestras vidas diarias? Cada acto de servicio realizado con un corazón abierto tiene el potencial de transformar no solo a aquel que recibe, sino también a quien ofrece. El mensaje de Jesús toma nueva vida cada vez que elegimos actuar con humildad y amor genuinos. Este legado continúa a inspirar y desafiar generaciones a vivir una fe que abraza y eleva a todos a nuestro alrededor, recordando siempre que la verdadera grandeza se sirve con humildad y amor incondicional. Durante la última cena, registrada en los Evangelios, específicamente en Lucas capítulo 22 y en Mateo capítulo 26, ocurre uno de los momentos más emblemáticos y complejos de la trayectoria de Jesús. A través del pan y del vino, Jesús lanza una poderosa metáfora que prefigura su inminente sacrificio en la cruz. Al partir el pan y ofrecer el cáliz, no solo estaba compartiendo una comida, estaba inaugurando una nueva alianza, simbolizando su cuerpo que sería quebrado y su sangre que sería derramada. Este acto no solo retrata la profundidad del amor divino, sino que también transforma un ritual común en un profundo presagio de lo que estaba por venir. Este gesto profundo trasciende los elementos físicos del pan y del vino. Ellos pasan a representar el sacrificio supremo, una vida ofrecida en pro de la humanidad. El romper el pan por Jesús no era solo para saciar el hambre temporal de los discípulos, sino para alimentar sus almas con la promesa de redención y vida eterna. La imagen del pan partido como símbolo del cuerpo de Cristo es una poderosa representación de lo que sucederá horas después, su entrega incondicional en la cruz. Esto nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del sacrificio y el significado del altruismo en la jornada espiritual. La profundidad de este momento se intensifica con la simbología del vino, que representa la sangre de Cristo derramada por muchos para remisión de los pecados. Cada gota señala un pacto de amor y perdón, reforzando la promesa de salvación que transcurre a través de las Escrituras. En la mentalidad de la época, el vino tenía una connotación festiva y se utilizaba en momentos de alegría y celebración. Sin embargo, al ser presentado por Jesús, adquiere una dimensión de sacralidad y renovación. Esta metáfora enseña que, a pesar de las penas y desafíos, la esperanza y la redención están siempre al alcance para aquellos que buscan refugio en la fe.
Más allá del significado teológico y espiritual, la última cena también arroja luz sobre la temática de la comunidad y lo colectivo. Al compartir el pan y el vino entre los apóstoles, Jesús enfatiza la importancia de la unidad y de compartir dentro de la jornada cristiana. No se trata solo de una relación vertical entre el individuo y Dios, sino también de un llamado para una conexión horizontal con los semejantes. Esta comunión refleja la esencia del Evangelio, donde somos llamados a vivir en amor y armonía, como una gran familia espiritual, diseminada por todo el mundo. Cada elemento de la cena exhorta una invitación a la introspección y a la apreciación del inesgotable amor de Dios. La profundidad del gesto de Jesús nos lleva a cuestionar nuestra propia comprensión del sacrificio y la entrega. Al unirnos en memoria de este evento, somos recordados del valor del sacrificio y de la promesa de vida eterna que Él trae. Esta historia, con su rica tapicería simbólica, continúa a inspirar y desafiar a los fieles a abrazar una vida de servicio, recordando siempre que las verdades divinas son eternas y trascienden el tiempo y las circunstancias. El impacto de la última cena en la vida de los discípulos fue profundo y multifacético, convirtiéndose en un pilar de la fe y de la práctica cristiana desde aquel momento hasta nuestros días. Conforme se narra en el libro de Mateo, capítulo 26, versículos 26 a 28, durante la comida Jesús compartió el pan y el vino, símbolos de su cuerpo y sangre, prefigurando su sacrificio inminente. Para los discípulos, la cena no fue solo un evento común, representó la promesa de una nueva alianza, un pacto de amor y perdón que resignificó su misión y determinó la propagación del Evangelio de una forma más vigorosa. La experiencia de compartir el pan y el vino con Jesús en la cena proporcionó a los discípulos una percepción única sobre sacramento y comunión. La noción de que estaban participando de algo divino que trascendía el mero tiempo y espacio hizo que internalizaran la esencia del servicio y de la humildad enseñadas por Cristo. Vivir y compartir las enseñanzas de Jesús se convirtió no solo en una responsabilidad, sino en un vínculo vital a ser honrado, creando un vínculo inquebrantable con su Maestro que perduraría incluso después de la resurrección y ascensión. Además del impacto espiritual, la cena trajo un sentido de unidad inquebrantable dentro del grupo de los apóstoles. Aquella comida marcó un verdadero punto de inflexión en la formación de una comunidad centrada no en las diferencias entre ellos, sino en la misión compartida. Estos recuerdos de la presencia de Jesús, su gesto de amor y humildad, aseguraron que, incluso tras su partida, los discípulos se unieran bajo la bandera de una fe común. Tal fue la fuerza de esta unión que, al enfrentar persecuciones, dudas y adversidades, el recuerdo de la cena continuó inspirando perseverancia y resiliencia. Mientras algunos discípulos enfrentaron desafíos personales en la comprensión de los misterios de la cena, como Judas y Pedro, cada uno tuvo su viaje particular moldeado por ese momento único. La comprensión del sacrificio de Jesús como el Cordero Pascual y la noción de redención crearon nuevas perspectivas en sus vidas. Pedro, por ejemplo, a pesar de sus negaciones, encontró la redención y un nuevo vigor, transformándose en una figura central de la iglesia primitiva. Superar sus fallas se convirtió en un reflejo del impacto continuo de aquella cena sagrada. Incluso después de la muerte y resurrección de Jesús, el significado de la Cena del Señor se perpetuó entre los seguidores, orientando liturgias y prácticas espirituales formativas a lo largo de los siglos. Los discípulos se convirtieron no solo en portadores de un mensaje revolucionario, sino en testigos vivos de una revolución espiritual anclada en la humildad, el sacrificio y el amor incondicional.
Esta rica herencia de la última cena continúa resonando en las prácticas de fe alrededor del mundo, ecoando el llamado de Jesús e invitando a cada nuevo seguidor a vivir, como los discípulos, un cambio impactante en sus vidas. La última cena, narrada en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es uno de los momentos más icónicos y llenos de simbolismo de la vida de Jesús. Abierta con la celebración de la Pascua judía, Jesús ofrece a sus discípulos lecciones que se perpetuarían por milenios. Mateo 26, 26, 28, Marcos 14, 22, 24, Lucas 22, 19, 20, Juan 13, 1, 30. En este evento, Él no solo compartió alimentos, sino que también entregó un legado espiritual que resonaría en la fe cristiana a través de generaciones. La transformación del pan y del vino en los principales símbolos del cuerpo y sangre de Cristo se convertiría en un rito central en la práctica cristiana, reflejando la profundidad del sacrificio y del amor divino. En este encuentro, Jesús no solo profetiza su traición inminente, sino que también introduce un nuevo mandamiento: amaos unos a otros. Juan 13:34. Esta enseñanza ecoó a lo largo de los siglos como un llamado a la unidad y la compasión, pilares básicos para comunidades que buscan vivir de acuerdo con los valores de Cristo. El acto de lavar los pies de sus discípulos, en un gesto sorprendente de humildad, hizo que el liderazgo y el servicio redefinieran las normas culturales vigentes de la época. Esta escena incita aún hoy reflexiones sobre las verdaderas motivaciones detrás de nuestras acciones y relaciones. La cena es diariamente revisitada no solo como una ceremonia religiosa, sino como un potente recordatorio de solidaridad humana. En tiempos de división, esta narrativa remite a la importancia del perdón y la reconciliación. El recuerdo de la última cena lleva así un peso espiritual y emocional, al unir fieles en torno a valores de paz y amor. Es una invitación a mirarnos unos a otros con empatía y humildad, inspirando acciones que trascienden barreras culturales y religiosas. Además, la última cena ilustra la capacidad de transformación interna, donde Jesús nos invita a compartir en comunidad los momentos más simples y significativos de la vida. La mesa es elevada a símbolo universal de unión y compartición. Este acto, aparentemente simple, inspira la construcción de puentes donde existen muros, desafiando el individualismo cada vez más presente en la sociedad moderna. Así, cada comida comunitaria se convierte en una oportunidad de compromiso mutuo. Es fascinante observar cómo, a pesar de haber transcurrido más de 2000 años, la última cena continúa siendo un faro para individuos y comunidades que buscan navegar los desafíos actuales basado en la fe, la esperanza y el amor. Su legado se mantiene vivo en cada reinterpretación y práctica de las enseñanzas de Jesús, promoviendo diálogos que atraviesan fronteras temporales y culturales. Al reflexionar sobre este evento clave, nos vemos desafiados a interpretar la profundidad de sus mensajes y traducirlas en acciones concretas en el cotidiano. En este video, exploramos el profundo misterio de la última cena de Jesús, investigando lo que Él pudo haber revelado o escondido durante aquel importante momento. El principal mensaje que debemos llevar es que la cena no fue solo una comida, sino un símbolo poderoso de amor, sacrificio y promesa que Jesús dejó para sus discípulos y todos nosotros. Invito a cada uno de ustedes a reflexionar sobre el significado de estas revelaciones en sus propias vidas. Si te gustó este estudio, asegúrate de suscribirte al canal para continuar tu jornada de aprendizaje bíblico con nosotros. Da like al video y comparte tus impresiones o preguntas en los comentarios. Hasta la próxima y que Dios bendiga tu caminar.